tardes, colegas en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, el presidente Luis Abinader no esperó ni reposar el triunfo que obtuvo el pasado domingo para iniciar una embestida hacia afuera y hacia lo interno de su partido. Las elecciones fueron el pasado domingo y hoy jueves ya, 4 días después, el presidente está convocando para esta tarde a los candidatos, a los presidenciables del Partido Revolucionario Moderno, a los presidenciables, y como hasta ahora no se habían definido cuáles son los presidenciables, entonces el presidente, con su invitación, va a definir quiénes están en capacidad de competir por la candidatura presidencial del PRM para las elecciones del 2028. Eso quiere decir que el presidente invite a esa reunión de esta tarde, ese ya es un presidenciable. Al que no invite, entonces no será presidenciable. Todo el mundo está a la expectativa para ver a quiénes van a invitar a esa reunión y quiénes nos van a ser invitados, porque ahí se va a definir quiénes van a competir por esa candidatura presidencial en el 2028. Se habla de más de 10 aspirantes dentro del PRM. Algunos dicen que hay más, otros dicen que hay menos, pero esta tarde se sabrá, porque el presidente los va a reunir para establecer las reglas de juego de esa aspiración presidencial. Y fíjense, ese aspecto es muy importante para el Partido Revolucionario Moderno, porque uno de los retos que tiene ese partido es arbitrar sin mayores incidentes ese proceso electoral del 2028. Sobre todo por el hecho de que el presidente Luis Abinader ha dicho que él no va a ser más candidato de ese partido. Y entonces en ese aspecto ha dejado un vacío, porque hasta ahora el presidente Abinader había llenado todos los espacios políticos, compitió en la convención pasada del PRM con 2 candidatos, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que entre los dos no llegaron a un porcentaje de competencia con el presidente. De manera que el presidente Abinader se consolidó en esa convención como el líder indiscutible del Partido Revolucionario Moderno. Pero ahora el presidente dice que no va en el 28. Entonces ese partido tiene el gran reto de llenar ese vacío, de primero arbitrar el proceso en un partido que tiene antecedentes cuando era Partido Revolucionario Dominicano de enfrentamientos en las convenciones, y además por el hecho de que normalmente los partidos tienen problemas y se dividen cuando se trata de escoger la sucesión de los líderes. Fíjense lo que pasó en el Partido Reformista después de la desaparición del doctor Balaguer y lo que ha estado pasando en el Partido de la Liberación Dominicana después que de su división, y después que hubo que buscar la sucesión del liderazgo de Leonel Fernández y posteriormente la sucesión del liderazgo de Danilo Medina. Vino la división en esos partidos. Entonces el PRM tiene ante sí ese gran reto de arbitrar ese proceso, o de hacer ese proceso con el mayor grado de armonía posible. Y el responsable de eso es el presidente Luis Abinader. Y por eso él temprano ha convocado a los posibles aspirantes a la presidencia dentro del PRM. Todo el mundo está esperando, ansioso, a ver cuáles van a ser esos precandidatos. ¿Quiénes van a ser? Porque hasta ahora no se visualizan, y muchos de ellos, de manera privada, manifiestan su intención de aspirar a la presidencia para el 2028. Eso por un lado. En segundo lugar, también temprano, el presidente Abinader ha decidido visitar a los anteriores candidatos presidenciales de los 2 principales partidos de oposición. A Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, y a Leonel Fernández, del partido La Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la situación que plantea esas visitas que ha programado el presidente? Visita a los lugares que han escogido los propios visitados. Abel Martínez escogió el local del Partido de la Liberación Dominicana, la Casa Nacional, pero tuvo un incidente en ese sentido, porque luego de eso, de haber sido convocado a ese local,
Entonces la dirección de ese partido comunicó que no conocían de esa convocatoria y que ahí no se iba a hacer la reunión, dijo posteriormente Charlie Mariotti, secretario general. Y enfatizó Mariotti, si se da la reunión, en varias ocasiones dijo, si se da la reunión, no va a ser en el local del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos alegan que el invitado debió haber sido el presidente Danilo Medina en su calidad de presidente del partido y no Abel Martínez, quien cesó en su autoridad como candidato presidencial de ese partido el pasado 19 de febrero. Y entonces dicen que si lo que se busca es un consenso con el PLD, los interlocutores deberían ser las autoridades de ese partido, el presidente y el secretario general, y no el antiguo candidato presidencial. Bueno, ya es una discusión del Partido de la Liberación Dominicana, que en cierto modo, ¿verdad?, están reclamando la hegemonía de su partido y están también en cierto modo diciéndole al país, ya Abel Martínez no es autoridad máxima del partido, lo fue cuando fue candidato presidencial, pero ahora ya no lo es. Ya esa conducción del partido y máxima autoridad la adquirieron las autoridades del partido, Danilo Medina y Charlie Mariotti. Eso por ese lado. El caso de Leonel Fernández fue candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y es presidente del partido La Fuerza del Pueblo. Y no tiene que pedirle autorización a nadie para hacer esa reunión. Y él representa al partido y también se representa como candidato presidencial. La reunión se va a celebrar en Funglode, no es ni siquiera en el local de la Fuerza del Pueblo. Y Funglode, como todos saben, es una fundación social del presidente Leonel Fernández, de manera que ahí él no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie para recibir un visitante, y más un visitante tan distinguido como el presidente de la República. Yo pienso que independientemente de que se vaya a lograr algo de consenso con relación a las reformas que piensa hacer el presidente Luis Abinader en el próximo cuatrienio, independientemente de eso, esas visitas siempre son importantes, porque en la medida en que los líderes políticos se acercan más, en esa misma medida nosotros podemos avanzar en la consecución de los objetivos que como sociedad perseguimos. De separados, enemigos, contrarios, adversarios, así no se logra absolutamente nada. La iniciativa del presidente Abinader es sana y es buena. Ya yo no voy a ser candidato en la próxima, pero quiero hacer reformas, las reformas que transforman en la sociedad dominicana. Quiero reformar la Constitución para eliminar la posibilidad de que otro gobernante pueda modificarla a su favor para continuar en el poder. Quiero independizar al Ministerio Público desde la misma Constitución de la República, porque algunos dicen que bueno, que el Ministerio Público es independiente, pero esa no fue la experiencia que tuvimos con los ministerios públicos antes de Miriam Germán Brito. Esa no fue la experiencia, al contrario, una experiencia de dependencia total del Poder Ejecutivo. Y entonces no lo podemos ver desde el punto de vista de la persona que ocupe la Procuraduría General de la República, sino desde el punto de vista de que las propias leyes establezcan esa independencia, como es en otros países. La mayoría ya de los países latinoamericanos, el Ministerio Público es totalmente independiente y no lo designa el presidente de la República. Se designa por diferentes mecanismos. En algunos lugares lo designa el Congreso Nacional, en otros lo designa un Consejo de la Magistratura, en otros, es decir, no directamente el presidente. Porque mientras el presidente de la República tenga en sus manos la posibilidad o la capacidad de destituir al procurador, en esa misma medida ya su independencia se va por la borda, porque sabe que está pendiente, sus acciones están siendo observadas por el que lo designa. Entonces esa reforma es importante y se la ha propuesto el presidente para el próximo cuatrienio, así como otras. De manera que en ese sentido las visitas que ha programado el presidente a los ex candidatos presidenciales, yo creo que es sana y que contribuye a la armonía que necesita el país para llevar a cabo esas reformas. Con relación a la otra reunión, que yo pienso que todavía no se ha llevado a cabo, se va a realizar, me parece que, no sé si en el local del PRM o en el Palacio Nacional. Ahí el presidente
en esa reunión, como dije anteriormente, habrá de definir quiénes son los presidenciables. Y también me imagino que le someterá algunas reglas de juego para que la convención llegue en armonía, pero hay otro elemento importante ahí. Es que el presidente ahí habrá de definir si los que van a aspirar a la presidencia para el 2028 tienen también calidad para ser funcionarios públicos en estos 4 años. Es probable que ahí el presidente le plantee, los que están aspirando, que yo he invitado aquí, no tienen esa calidad para ser al mismo tiempo funcionarios públicos, porque si yo no voy a ser funcionario, ninguno de ustedes lo van a hacer, porque mi gobierno no lo va a usar nadie como trampolín para un proyecto político personal. Es posible que el presidente plantee eso, y si plantea eso, indiscutiblemente que pondrá a esos precandidatos o a esos aspirantes presidenciales en un dilema difícil, o ser funcionario o tener un proyecto con mira al 2028. Es un dilema, y yo estoy seguro que en ese dilema muchos dirán, bueno, yo prefiero seguir como funcionario, porque ser precandidato presidencial sin un cargo público en un partido que está gobernando es una situación sumamente difícil. De manera que ahí está el dilema, que seguro que el presidente habrá de planteárselo a esos presidenciables del PRM. Llévatelo.